tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Los Especialistas. Lo hacemos ahora desde casa debido a esta contingencia y hoy tenemos a nuestro especialista invitado, es el médico psicoanalista en niños, adolescentes y adultos, el doctor Alonso Cantú, para que hablemos un poquito de temas que creo que son muy importantes en esta temporada, especialmente como son la salud mental y la salud emocional. Alonso, bienvenido a esta edición de Los Especialistas. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y saludos a todos tus, pues los que te ven por esta vía, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Alonso Cantú, estamos viviendo una situación nueva, inédita para nosotros, diferente, y que nos llega de improviso. ¿Cómo nos impacta mental y emocionalmente todo esto que estamos viviendo en esta temporada? Fíjate, Andrés, que yo creo que es muy importante el poder darnos cuenta que básicamente esta situación nos enfrenta a varias situaciones que nos hacen reaccionar emocionalmente de diferentes maneras. La primera de ellas es el poder observar que tenemos un enemigo en el exterior. Ya no es una paranoia como en algunas ocasiones la gente podría haber pensado, incluso algunos trastornos emocionales, como los casos de aquellos pacientes con trastornos obsesivos compulsivos en cuanto a la limpieza, pudiera ahora decirse que se les está cumpliendo lo que en sus momentos pudieron ellos pensar que está ocurriendo. La verdad es que en realidad estamos viviendo un enemigo y como todo ser vivo tenemos que protegernos de este enemigo real que está en el exterior. Entonces es una amenaza presente y eso hace que se activen muchos mecanismos defensivos en los cuales nosotros tratamos de conservar nuestra integridad, nuestra vida o la de las personas que son importantes para nosotros. Por otro lado, creo que es muy importante entender que las medidas que han tomado los gobiernos de todo el mundo, que son referentes al confinamiento o a la cuarentena, activa ciertos patrones de orden regresivos. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tratar de ponerlo en palabras coloquiales. Toda nuestra vida, desde que nacemos, estamos tratando de ser personas independientes. Estamos siendo educados para aprender, para crear, para crecer, para salir a la vida y hacerle frente a la misma. Y ahora con esta situación nos están recomendando exactamente lo contrario. Por lo tanto, en las situaciones de evolución y desarrollo correspondería como a una especie de regresión. Por eso es mucho más difícil para las personas adultas manejar esta contingencia que lo que es regularmente para los niños, ¿no? Los adolescentes también batallan mucho porque están apenas empezando a conocer el mundo desde una línea de independencia. Entonces, para muchos es dificilísimo poder estar en casa sin estar con las personas que en un momento le están dando un sentido de integridad a sus nuevas formas de vida y personalidad que ellos están recién configurando. Entonces, no quisiera entrar en términos muy coloquiales, perdón, muy profesionales, pero la verdad es que estamos viviendo hacia el interior de nuestras casas una regresión y esto genera muchos síntomas emocionales, desde ansiedad, depresión, fobias, insomnio, malestares generales, incertidumbre, pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas cosas, ¿no? Así es. Un factor adicional, además, es el número de días que ya toma el confinamiento en casa y que por lo que vemos se va a prolongar. ¿Cómo afecta esto al comportamiento y qué medidas podríamos tomar? Bueno, mira, obviamente lo que en un principio pensábamos que iba a ser algo de algunos días se ha ido incrementando y por los reportes y los antecedentes que existen en otros países, tenemos que pensar que estamos a lo mejor cerca de la mitad del tiempo que vamos a pasar con ellos. Esto genera una sensación de atrapamiento, una especie de claustrofobia, aunque no pudiera considerarse con el término como tal, sí tenemos una sensación de ese encerramiento que puede tener muchas connotaciones psicológicas, pero que definitivamente, como decía hace un rato, activa
mecanismos emocionales entre los que la ansiedad yo creo que correspondería al primero de ellos. Quisiera ponerte un ejemplo, porque de alguna manera tenemos que basarnos también en lo que vemos. Cuando tú atrapas a un animal salvaje, inicialmente tú ves que el animal se defiende, se enoja, gruñe, ladra, trata de atacar, pero conforme va pasando el tiempo, el animal como que va poco a poco como cediendo a eso, y entonces entra en una etapa de cierta pasividad y cierta falta de energía para poder enfrentar las cosas, porque está confinado. A los seres humanos nos pasa algo similar. Después de un tiempo de estar, digamos, en lugares muy cerrados y de poco movimiento, tendemos a dejar de activar muchos de los procesos secundarios de relación con los demás, y eso nos va haciendo como menos competentes para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es importante hacer algo al respecto. Y ahorita lo que me decías, yo la sugerencia que le estoy dando a mis pacientes es que hagamos algo que tiene que ver con un planteamiento de vida. Es un planteamiento que tiene que hacerse semana o si no, día tras día, en el cual tengamos actividades muy definidas en cuestión de horarios. A qué hora nos levantamos, a qué hora cenamos, cuándo vemos tele, cómo leemos, cómo comentamos. Y todo eso estructurado en horarios que nos permitan saber cuándo empieza una actividad y cuándo termina otra. El problema principal de este tipo de situaciones y lo difícil de poder sobrellevarlo es que las personas no tenemos un horario y nos dejamos llevar por un principio que es el principio del placer. Hacemos lo que queremos hacer en ese momento. Si queremos ahorita comer, comemos. No importa que sean las 4 de la tarde. Si queremos ver tele, no importa que sean las 3 de la mañana. Si queremos jugar videojuegos, no importa que sean las 5 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El organismo o nuestro aparato mental pierde esa sensación de estructura y esa falta de certidumbre nos hace angustiarnos y de repente parece como si se acabaran todas las herramientas que tenemos para hacerle frente a la vida como regularmente lo hacemos, ¿no? Entonces, un plan de día donde tengamos estructuradas las cosas ayuda muchísimo. Es como el ejemplo de los astronautas. Los astronautas viven en espacios mucho más pequeños. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos tienen una agenda que saben a qué horas se duermen, a qué horas se levantan, a qué horas comen, a qué horas van al baño, a qué horas se conectan con la Tierra, y eso les hace mucho más manejable el tiempo que pasan en espacios muy pequeños, que es lo que estamos viendo ahorita. Adicionalmente a esto de el no estar manejando una estructura de horarios, algo a lo que sí estamos particularmente sobreexpuestos en esta temporada, es a los mensajes, tanto en los medios tradicionales de comunicación y muy particularmente en todo lo que son los aparatitos de redes sociales. Y lamentablemente muchos de estos mensajes, Alonso, pues son o negativos o incluso falsos y a veces hasta perversos, ¿no? ¿Cómo manejar toda esta sobreexposición en los mensajes? Desafortunadamente, Andrés, tenemos que desarrollar la capacidad para poder seleccionar y jerarquizar qué es lo que estamos recibiendo. Y también tener como cuando damos el trigo de la paja y nos queda realmente lo valioso y lo que estamos buscando, tenemos que aplicar ese tipo de criterios a toda esta información. La información está llegando por cantidades monumentales y tenemos que ser suficientemente inteligentes y capaces de poder discriminar qué es lo que realmente tiene una validez. Desafortunadamente, esta es una función que no todos los seres humanos tenemos. Algunos lo tienen más desarrollado, otros menos desarrollado. De hecho, es algo que hacemos constantemente en la vida, en nuestro trabajo, en lo que leemos, en lo que vemos en los medios. Y esto es aplicable también a toda esa información que nos llega. Tenemos que leer con inteligencia y no leer con malicia todo aquello que en un momento dado nos está llegando. Entonces tenemos que ser más capaces de poder discernir en lo que suena a una información fidedigna y lo que realmente es paja y que en un momento nomás está diseñado para manejar de una manera morbosa toda esta contingencia por la que estamos pasando. Y a propósito de este aislamiento también,
pues se suman algunos otros factores como podrían ser el desempleo, el pago de servicios domésticos, de impuestos, de créditos, sea de las tarjetas de crédito, automotrices, bancarias y la incertidumbre económica. ¿Hasta dónde nos pega esto en el aspecto de la depresión, de la ansiedad y cómo manejarlo? Sin duda, Andrés, que es un tema al que nos estamos preparando los especialistas en todo lo que es el área de la salud. Sabemos que se nos viene una oleada muy importante de ese tipo de padecimientos a los que tú te refieres, trastornos de ansiedad, problemas de depresión. ¿Qué te puedo decir? Han manejado hasta que el incremento en los suicidios se pueden presentar en los próximos meses, ¿no? Precisamente personas se van a quedar sin trabajo, se van a quedar sin empresas, se van a quedar sin, pues, el día a día de la manera en la que ellos viven y viven sus familias. Desafortunadamente, ahorita es cuando las personas tenemos que utilizar esa capacidad creativa para tratar de enfrentar esta contingencia con las debidas restricciones en este momento y prepararnos para lo que viene adelante. Es cierto que va a haber desempleo, es cierto que muchas empresas van a batallar, pero tenemos que tener el suficiente optimismo para pensar que a final de cuentas todos tenemos que volvernos a reacomodar y que a final de este túnel tan largo vamos a ver una luz que nos puede ayudar a que realmente volvamos a sacar todas nuestras capacidades para enfrentar las cosas como debe de ser. Hay un refrán que dice que lo que no te mata te hace más fuerte, y aquí tenemos que aplicarlo. Vamos a pasar por situaciones difíciles todos en diferentes medidas, otros más, otros menos, pero bueno, es una situación, es una experiencia de vida a la que tenemos que hacerle frente con los recursos que tenemos. El que es mesero y ahorita no puede hacer su trabajo, va a volver a ser mesero después. El que es una persona que tiene un pequeño negocio lo va a poder volver a abrir. La verdad es que tenemos que tener esperanza y una posición de optimismo frente a este tipo de situaciones que están por venir, ¿no? Entonces, sí, la crisis económica va a estar muy, muy difícil, pero no tenemos por qué pensar que nos va a superar. La verdad es que tenemos la capacidad como seres humanos de enfrentar esta y otras contingencias, y bueno, tenemos que tener confianza en nosotros mismos como especie para saber que vamos a lograr salir adelante de este tipo de situación. Claro, y me traes a la mente un video, un mensaje que está circulando en las redes, el mensaje del rey y el anillo, ¿no? Que quiso grabar en el anillo algo que cupiera, que fueran 3, 4 palabras, pero que le dieran un mensaje poderoso, ¿no? Y finalmente alguien le dice una frase que es la que anota, que dice, esto también pasará. O sea, siguiendo un poquito con la línea, en las buenas y en las malas, lo que estamos viviendo, esto también pasará, ¿verdad? Sin duda, Andrés, creo que esto es una experiencia nueva para todos. Difícilmente alguien la tenía contemplada en esta magnitud. Las experiencias son experiencias que nos permiten de alguna manera crecer como seres humanos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que los buenos marineros no se hacen en aguas calmas, que significa que las personas que podamos de alguna manera salir avantes de esta situación vamos a tener mayores recursos en muchas áreas para poder hacer las cosas mejor. Esta contingencia nos ha dejado mucha enseñanza, nos va a permitir ser mejores padres, mejores esposos, mejores parejas, mejores amigos. La verdad es que nos estamos enfrentando a muchísimas cosas que tenemos en este momento que activar esa capacidad reflexiva que tenemos los seres humanos para poder entender al servicio de qué lo vamos a poner. O sea, ¿cómo me hace esta experiencia crecer más como ser humano? ¿Puedo ser un mejor padre? ¿Voy a ser un mejor cónyuge? ¿Voy a ser un mejor trabajador o mejor empresario? Tenemos que ver eso porque son los momentos en los que podemos sentarnos a reflexionar y, como te digo, activar esa parte reflexiva de nuestro sistema mental para poder crecer en función de las dificultades que estamos viviendo en este momento, ¿no? Todo va a pasar. Lo importante es qué vamos a hacer después de que esto pase. ¿Quiénes Claro. vamos
ver cuando esto acabe, ¿no? Claro, ahora hemos hablado ahorita mucho pues de la misma situación personal, pero la vida en este momento hace un poco más complicada una sana y agradable convivencia social. Aunque ya has dejado entrever algunas recomendaciones, ¿qué otras acciones se podrían tomar? ¿Cuáles serían algunos sís y nos para no convertir la casa en un campo de batalla y poder tener una vida pues más llevadera con todos los que tenemos aquí como cohabitantes, ¿no? Mira, Andrés, yo soy un convencido del sistema piramidal que existe en nuestra sociedad dentro de la familia. Tengo muchas dudas con respecto a la democracia que debe haber dentro de una familia. Y ahora es cuando en momentos de crisis tenemos que hacer uso de esa autoridad, de ese liderazgo. Entonces los padres, que son los que regularmente manejan esta situación con hijos desde jóvenes adultos o adultos jóvenes, adolescentes y hasta niños, tienen que echar a andar su capacidad creativa para poder hacer que estos tiempos sean mejormente llevados. Cuando un conflicto se empieza a presentar, porque se van a presentar, uno tiene que hacer lo que hacemos con los niños pequeños y recomendamos, hacer la técnica del time out. En este momento que estoy discutiendo con mi pareja porque la comida no estaba suficientemente caliente o el dinero no se está alcanzando para solventar nuestras necesidades y noto que empieza a escalar la problemática, tengo que tener la conciencia para poderme retirar de ahí, pedir un poquito de tiempo, meterme a otra recámara, echarme un regaderazo, ir a dar una vuelta alrededor de mi patio, ¿verdad? Pero hacer cosas que puedan romper el momento que empieza a escalar, producto de la desesperación que podemos estar sintiendo. Igualmente tenemos que educar a nuestros hijos en el diálogo, en la expresión de lo que están sintiendo, en la capacidad de los adultos de escucha para que podamos entender que lo que nuestros hijos de diferentes edades nos están transmitiendo es el resultado del sentir de cada uno de ellos. Entonces, nuestra posición como líderes del barco, que es nuestra casa, es fundamental para poder hacer que las cosas funcionen. Entonces, hay que evitar los conflictos. Obviamente parece esto muy sencillo, pero a través de metodologías en las que implique una disminución o una supresión de la escalada de emociones, hay que permitir el diálogo, hay que mantener y transmitir la posición de líder. Porque si yo en mi casa sé que tengo un líder, que es mi mamá, o es mi papá, o es mi hermano mayor, yo me voy a sentir conforme con que puedo apoyarme en él para tratar de que esto vaya saliendo de una manera más apropiada para mí y para todos los que estamos aquí adentro. Claro. Ahora, creo que aquí abrimos la puerta para otro tema que me parece también interesante. ¿Cómo manejar una sana afectividad? Y todo esto, pues, con la ausencia del contacto físico, ¿no? Bueno, mira, yo creo que aquí tendríamos que considerar a todas aquellas personas que están viviendo en sus casas, gente que por alguna razón está sola, gente que está acompañada. Entonces ahí es aplicable de diferentes maneras, ¿no? Realmente existen muchas actividades que uno puede realizar dentro de casa y las demás, cuando se vayan agotando esas, tenemos que ser lo suficientemente creativo o para volver a hacer algunas de ellas que pueden repetirse, como armar un rompecabezas, como tener juegos de mesa, etcétera, etcétera, hasta ponernos a leer, ponernos a ver algún tipo de serie que ahorita está muy a la mano y poder destinar nuestro tiempo a eso. Tenemos que diversificar, tenemos que ser híbridos, tenemos que ver las opciones, tenemos opciones para dormir, tenemos que tener un buen sueño reparador, reconstructor, tenemos que tener actividades recreativas, pero también actividades que tengan que ver con el conocimiento de las cosas, como leer, como ver programas en los que se nos transmita ciencia, que nos transmita conocimiento, interactuar con los que están con nosotros bajo el mismo techo, pero también tener y diseñar dentro de ese plan del que hablaba en un principio, esos momentos de soledad que, como por ahí decía algún psicoanalista inglés hace mucho tiempo, es la capacidad para estar a solas y poder disfrutar de este momento. Entonces,
Si bien es bueno convivir mucha parte del tiempo, también es bueno poder activar esas partes en las cuales podemos estar a solos con nosotros mismos, de alguna manera echar a volar esa capacidad que hablaba yo hace un momento de poder reflexionar sobre nosotros mismos y lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo, y eso nos hace unas mejores personas y nos permite en este momento que estamos, como quien dice, en un modo de supervivencia, pasar más rápido el tiempo, porque la vida viene más adelante y va a continuar con mayores exigencias que hoy por hoy, ¿no? Claro. Temas como la higiene, más allá de lavarnos las manos, el orden, la limpieza, inciden, influyen en este tema de nuestra salud mental y emocional en esta temporada. Y claro, por supuesto, no debemos de caer en excesos. Si bien es cierto que porque no voy a salir de mi casa, no me voy a bañar en una semana, pues no es justo ni para mí, y mi salud, ni para los que están enfrente, porque no creo que vaya a oler muy bonito, ¿verdad? Y en esta parte del confinamiento activa en algunas personas esos patrones de tipo obsesivo compulsivo. Y hay personas que se pueden estar lavando las manos 200 veces al día, literalmente, y provocar un problema de una dermatitis por contacto o algunas cosas por el estilo. O estar obsesivamente observando que los demás se limpien, se laven, se hagan, se metan a bañar, se hagan esto, y eso puede convertirse en una situación obsesiva que es muy disfuncional y disruptiva para las personas que están dentro de una casa viviendo como familia, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy claros en que aunque a veces podemos oscilar un poquito entre los extremos, no podemos situarnos en ellos y pensar que todo el mundo nos va a comprender porque somos demasiado limpios o demasiado valedores y podemos quedarnos sin cambiarnos de ropa durante las próximas 2 semanas, ¿no? Claro. Ahora, temas como el sedentarismo que ya abordabas, pero particularmente la alimentación que muchas veces se puede dar de manera compulsiva o porque estando en casa tenemos muy a la mano la alacena o el refrigerador y particularmente las bebidas alcohólicas. ¿Cómo incide todo esto dentro de, o las mismas enfermedades que ya uno tiene, cómo inciden dentro de todo nuestro comportamiento? Tenemos que considerar que una situación que no hemos buscado y por la que hemos luchado toda nuestra vida para salir de ella, como en un momento inicial lo mencionaba yo, debe generar patrones de ansiedad importantes. Entonces, repente, cuando uno está muy ansioso, uno activa cierto tipo de patrones de satisfacción oral, diríamos en psicología profunda. ¿Qué quiere decir? Que ahora nuestra gratificación, nuestros momentos felices son a través de la boca, ¿no? Entonces, ¿cómo gratificamos? Comiendo y bebiendo, fumando, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos tener cuidado de que nuestros niveles de ansiedad puedan ser descargados de una manera apropiada, ya sea a través de la lectura, del ejercicio, de la misma comunicación, para no incurrir en satisfacciones a nivel oral, donde empecemos a comer sin un control apropiado y tengamos problemas de un sobrepeso generado en estos pocos tiempos, pero definitivamente son semanas suficientes para que una persona pueda ganar el 10 o 15% de su peso con una facilidad extraordinaria. O en algunos casos, medir y medirnos en que bien en esas condiciones puede ser un atractivo muy importante y puede generar problemas en un momento en el que estamos hipersensibles a cualquier situación que no nos guste y el alcohol en su efecto sobre el sistema nervioso en el que diluye ciertos patrones de comportamiento de los seres humanos puede provocarnos una mayor propensión al conflicto. Y eso es lo que menos necesitamos en este momento. No se trata de que no comas ni que no tomes, pero hay que hacerlo controlada y con mucha observación de no generar una situación peor. Y los niños, Alonso, que por sus características, por su energía, su dinamismo natural, están confinados, a veces podemos incluso desesperarnos. ¿Cómo actuar con ellos? ¿Cómo tratarlos dentro de esta situación? Sobre todo pues, a los más pequeños que no son capaces de comprender completamente la situación por la que estamos viviendo. Fíjate, Andrés, que yo creo que aquí tenemos que partir de una pauta. Los pacientitos que yo sigo viendo por estos medios
del FaceTime o videollamadas o los reportes de los papás con respecto a esto, me ha dejado muy gratamente sorprendidos que batallamos más los adultos y los adolescentes en vivir esta situación que los mismos niños, ¿no? ¿Por qué? Lo que yo te decía en un principio es muy importante. Los niños todavía no tienen ese exposure hacia el exterior que los adultos ya hemos vivido. Entonces, tú no puedes extrañar mucho algo que no has tenido y que no has vivido a plenitud. Entonces, es más fácil controlar a los niños a través de juegos, a través de actividades. Me decía una mamá, paciente mía, los puse a cocinar, doctor, y hasta el niño de 3 años está ayudándole a traer un tomate del refrigerador, y el otro de 6 años está pelando un elote, y el otro está trayendo el agua para tratar de ponerla. Y entonces todos se convierten en chefs. Y eso es algo que algunas mamás lo están pudiendo hacer para integrar a sus hijos en actividades que les resulte después muy atractivas. Esos niños de 8, 6 y 4 años le piden a la mamá actualmente a qué horas vamos a hacer de cenar, porque ya queremos ver cuál es la actividad que nos van a permitir. Entonces, como padres, tenemos que activar esa parte creativa para cada hijo, dependiendo de la edad, ofrecerle algo que le resulte atractivo y que lo haga pasar más rápidamente por esta situación de contingencia, considerando que en algunas semanas, esperemos que no sean muchas, vamos a volver a salir al medio y van a seguir apareciendo esos patrones que son esenciales en el proceso de separación y individuación de las familias que los seres humanos nos hace ser personas independientes. Alonso, el rango de los llamados adultos mayores, creo que se ha extendido bastante. Podríamos hablar ya de los que tienen más de 60 o tenemos más de 60, más de 70, de 80, incluso por ahí algunos hasta de 90. Como que también ha sido un grupo que ha tenido un tratamiento especial, a veces tanto irracional, al considerarles como un grupo de alto riesgo. ¿Cómo debe ser nuestro trato para con estas personas o adultos mayores? Fíjate, Andrés, qué bueno que tomes ese punto. Los que tenemos la ventaja de todavía conservar a nuestros padres en esas edades, no podemos echarnos a la hamaca y pensar que porque la contingencia está sucediendo, utilizar eso como un recurso para no ir a visitarlos. No necesitamos ir a sus casas ni exponerlos como yo he visto que ha sido la mayor parte de las tendencias en la sociedad, a lo mejor aquí en Monterrey, en esta zona, pero podemos estar en comunicación con ellos. Tú y yo nos estamos comunicando ahorita y tu público nos está escuchando también a través de estas vías, y de esta misma forma podemos comunicarnos con las personas de esa edad, tratando de hablarle a alguna tía que sabemos que está sola, alguna abuela que hemos descuidado en los últimos meses. Tenemos que enseñarles y decirles que hay un mundo afuera que está esperando para que ellos estén en una posición en la que podamos volver a convivir con ellos. Es crear esperanza en ellos. Desafortunadamente las personas mayores en ese sentido están muy limitadas porque muchas cosas no se pueden hacer y aparte están empanicadas, literalmente hablando, porque no saben si el mundo se les va a venir encima y son las personas de más alto riesgo en este tipo de situaciones. Entonces tenemos que inyectarles optimismo, decirles que estamos ahí para ellos, comunicarnos a través de una llamada, de una videoconferencia, de un mensaje. Yo he visto algunas familias que son familias grandes que se turnan desde nietos hasta hijos, yernos, nueras, para tratar de estar en comunicación con las personas y permitirles que sigan sintiéndose parte de las familias y parte de un mundo que va a seguir, ¿no? Es bien importante que en ellos no se abandone eso porque pues, van a tener que estar y van a seguir estando con nosotros en el momento en que esto pase. Pues muy bien, Alonso Cantú, médico psicoanalista en niños, adolescentes y mayores. Creo que hemos cubierto un buen número de temas. Yo quisiera invitar al público a que nos ponga sus comentarios, pero también quisiera ver si tienes algunos datos de contacto para si alguien de la audiencia quisiera ponerse en contacto contigo, lo pueda hacer. Sí, claro, Andrés, te voy a dar mi correo electrónico, creo que es la manera más apropiada para poderse poner en contacto conmigo. Es acantú@neuroservices.net.mx. Y les doy este dato porque es más sencillo. Mi teléfono
también se los puedo dar, es el 83 18 05 85. Desafortunadamente por mi trabajo no puedo muchas veces contestar el teléfono para las personas que me llamen, pero pueden dejarme ahí un mensaje, con todo gusto en lo que yo pueda ayudarlos. Estoy en la mejor de las disposiciones. Alonso Cantú, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Los Especialistas. Quisiéramos pedirte que en unos días más adelante nos podamos reunir nuevamente y pues ver qué es lo que ha sucedido, cómo estamos viviendo esta nueva realidad. Gracias, Andrés. Honestamente te agradezco mucho. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, como lo estás haciendo tú, como lo pudiera hacer yo y todos, para tratar de que juntos pasemos por esta situación. Encantado de volver a estar contigo en algún programa y ojalá y podamos también apoyar a las personas que con sus dudas o con sus preguntas nos puedan de alguna manera estimular para que tratemos de hacer todos algo en pro de salir de esta contingencia. Pues nuevamente muchas gracias a todo el auditorio y nos vemos en una edición más de Los Especialistas. Hasta entonces. Nos vemos. Bye.